Lo primero que quiero aclarar absolutamente es que si no está explícitamente o expresamente excluido de la cobertura, está perfectamente cubierto. Creo que, yo te diría, la gran mayoría de las pólizas no tienen ningún tipo de exclusión vinculado con esto. Hay algunas compañías, pocas por ahora, que han comunicado a su red cuál es el tratamiento que le van a dar a esto. No puedo dar nombres de compañías, pero hay una comunicación que me gustó bastante, en donde se aclara exactamente esto, que las pólizas de seguro de vida, tanto individuales como colectivas, perfectamente lo cubren. A mí me habría gustado más decir que de ninguna manera lo excluyen. No está expresamente en las exclusiones de póliza. Y la única exclusión que tienen es en una cobertura adicional de hospitalización, en donde está expresamente excluido, o están expresamente excluidas las consecuencias de pandemias y epidemias, así es como dice la cláusula. Después habrá alguna otra compañía, vi por ahí alguna cláusula de trasplante, o de trasplantes que preveía alguna exclusión vinculada con epidemia, directamente decía epidemia, y después habrá que analizar cada póliza. El primer mensaje es, primero, tranquilidad. Yo diría que, salvo que la situación se desmadre completamente, que esperemos que no sea así, las pólizas no excluyen, la gran mayoría de las pólizas no excluyen ninguna consecuencia de esta cepa muy agresiva del coronavirus, que es el COVID-19. ¿Sí? Así que, primera tranquilidad. Segundo, apelar a la responsabilidad de los productores y asesores de seguros en términos de llevar tranquilidad a sus asegurados, ¿sí? Y revisar las pólizas en las que ellos hayan intervenido en términos de cuáles son las condiciones y básicamente las exclusiones a la cobertura. Exclusiones a la cobertura de lo que son situaciones no cubiertas y de lo que son situaciones que pueden llevar a la nulidad del contrato. Acá también es absolutamente fundamental la labor del productor asesor de seguros ex ante, ¿sí? Que es cuando se perfecciona el contrato, ¿sí? O antes de que se perfeccione el contrato, perdón, cuando se está completando la propuesta, la solicitud de seguro, en términos básicamente de dos elementos, uno de los cuales es la declaración de salud, ¿sí? El artículo 5º de la Ley de Seguros, el 17418, claramente establece, y esa es una de las pocas protecciones que tiene la compañía aseguradora, que toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato. Esto es importante porque seguramente ante esta, yo te diría, crisis que estamos viviendo, alguna gente estará bastante asustada, cosa que recomiendo a los productores no usar el miedo de ninguna manera para tratar de lograr la adhesión a este tipo de coberturas, pero probablemente haya alguna demanda de coberturas justamente fundamentadas en este temor en una de esas, contraer este virus. En la medida en que para solicitar el seguro tengas que someterte a un cuestionario vinculado con la salud, así sea una declaración de prioridad de salud, una declaración completa de salud, o tengas que someterte a pruebas médicas en función de los requisitos de asegurabilidad que establezca cada compañía, en función de los planes que tiene presentados, lo que nosotros vamos a evaluar es efectivamente si a ese momento esa persona conoce o no la existencia de alguna enfermedad o está bajo tratamiento médico actualmente y o ingiriendo alguna medicación. Eso es absolutamente importante. Es necesario que el productor realmente formule la pregunta correctamente a su potencial cliente asegurado, ¿sí? Y que se responda con veracidad. De vuelta, porque existe siempre esta posibilidad de que si la muerte, sobre todo dentro de los primeros años de vigencia de la póliza, se produce como consecuencia directa, que algo que, conociéndolo y debiéndolo o habiéndolo tenido que declarar, no lo declaró, la compañía puede invocar esa reticencia o falsa declaración como causal de nulidad del contrato. Eso por un lado. Después están las exclusiones a la cobertura, que son las que cada compañía, a través de los planes presentados a la superintendencia, tiene aprobados. Dentro de las exclusiones, insisto, por lo menos de lo que yo conozco, después de tantos años de estar en la actividad y las consultas que vengo realizando, la gran mayoría de las compañías no lo tiene como exclusión, ¿sí? Ni pandemia, ni epidemia, salvo la mención que hice recién y alguna otra que aparecerá por ahí.
En algunas coberturas vinculadas con riesgos más vinculados con la salud probablemente haya algún tipo de exclusión, pero no en las coberturas que cubren el riesgo de muerte, en general en las coberturas que cubren el riesgo de invalidez total y permanente. ¿Sí? Así que yo diría total tranquilidad desde ese punto de vista. Lo primero que hay que hacer es consultar a la compañía, pero también conocer en profundidad el contrato. Totalmente. Que es una función indelegable del productor asesor de seguros. ¿Cuáles son las pólizas, digamos, más involucradas o que más hay que prestar atención en este contexto de pandemia? Uno ve en Argentina y en otros países, digamos, las comunicaciones de las cámaras y demás están más focalizadas en lo que son seguros de vida, tanto individual como colectivo, lo que son seguros de salud, lo que es asistencia al viajero, digamos, ¿no? Sobre todo este problema que es transfronterizo. ¿Dónde hay que prestar atención? Esas son las coberturas, digamos, más delicadas. En lo que está más vinculado con seguros de personas, con toda seguridad, y algo que excede a mi ámbito de competencia, que son, yo te diría, todos los seguros de lucro cesante, pérdida de beneficios, responsabilidad civil. Creo que más que nunca hay un campo muy amplio para la intervención de expertos en responsabilidad civil, en seguros, reaseguros. El tema del reaseguro es importantísimo. Creo que antes de empezar el bloque estábamos hablando sobre lo que podría ser un leading case en Estados Unidos, en New Orleans, en Luisiana, un comercio que se llama Ocean Grill, que está entablando una demanda contra el Lloyd's de Londres, ¿sí? Reclamando algún tipo de indemnización por la decisión de las autoridades de clausurar el local, ¿sí? Y por lo tanto la lesión a su patrimonio, que eso puede llegar que eso está implicando. El lucro cesante, el cierre del local. Totalmente. Yo creo que por ahí eso va a ser mucho más delicado, sobre todo si no logramos mitigar, ¿sí? Y acotar el riesgo dentro de un plazo razonable. ¿Cómo empezamos por el riesgo? Que es nuestra materia prima. A partir del riesgo, ¿cómo hacemos para eliminar el riesgo en la medida que sea posible? ¿Cómo hacemos para mitigar sus posibles consecuencias económicas? ¿Cómo hacemos de alguna manera para prevenirlo? ¿Sí? Después, el tema de la previsión, que también es importante en el caso de los seguros de vida y sobre todo los que tienen algún componente de ahorro, los que son seguros más permanentes, que están más orientados hacia la posibilidad de utilizar también el seguro como un vehículo de acumulación de fondos de mediano y largo plazo con fines específicos, como podría ser complementar la jubilación. En el caso de nuestro país, también a través del seguro de retiro. El seguro de retiro existe acá, en otros países directamente la compañía de seguros de vida es la que desarrolla y comercializa las rentas vitalicias, ¿sí? Que es en lo que finalmente debería terminar nuestro seguro de retiro. Pero fíjate que el tema de cómo hacemos para que la gente entienda que los riesgos existen, que en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos estamos expuestos a infinidad de riesgos, que lo bueno es tratar de identificar esos riesgos y ver cuál es el mejor tratamiento en cada uno de los casos. Es absolutamente fundamental la intervención, la participación de los productores asesores de seguros como asesores profesionales e intermediarios en la concertación de contratos de seguros. Pero antes de la contratación del seguro viene todo esto que estamos hablando, la identificación de los riesgos a los que uno está expuesto, cuáles son las mejores formas de tratamiento de esos riesgos y el seguro como una de las formas, ¿sí? de que aquellos riesgos frente a los cuales podemos quedar absolutamente desprotegidos, finalmente logremos obtener algún tipo de compensación económica si ese riesgo finalmente se materializa. Deberíamos aprovechar este momento de mayor sensibilidad como para también meter este tema de riesgos, prevención, seguros y le agregaría previsión.